Camendero por ejemplo bueno aguantando en boca mucha is cuantas que es ya prishna ni escucha tataka escuchar cuando imanen escuchar nandi escuchar tati charichik que ime chimbo escuchar jon kana puchimbo ses kimbo niwe inwa karinta en cuando chkurim por ejemplo no te salió en chakshenta kin hiska chica un shenta ya por ejemplo experiencia que para por ejemplo que tam turismo como al principio con el permiso de mis ancestros y en honor a ellos y por conducto de ellos nosotros siempre debemos de hablar en nuestra lengua materna en cualquier lugar que pisemos y esta oración algún tiempo estuvo oculto para nosotros, afortunadamente ya lo rescatamos y le hemos puesto nuestra escritura en purépecha y también en español. Quisiera decirlo en inglés, pero a veces me falla, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Pero primero, gracias por la invitación. Thanks for the invitation. Es un placer, it's a pleasure to be with the writers and poetas today. Yo no soy poeta, trato, y lo estoy descubriendo. I'm not a poet and I'm discovering myself. So this is really important for us. You know, we just find this oración, que no sé cómo se dice en inglés, pero nosotros, we wanna share with you. This is so important for us, and it makes more sense in Purépecha than in Spanish, you know. And dice así, Wandatskurim, por ejemplo, oh cha, tukupa cha, kerkuri ko keri, shochitsi in inspiratachen, kanyari chanchi ningon ishra tepekata, enga ishu werkunaka. Iwika pucha korakatare. Eshakwa winapikwa uchar wari piticha. Engaxiashi hupikan haka wari peretara kwechane. Kaniranshkash konskakun irechi uchar takuriatan. Changas manda tsip kumere mere hukka. Tantongari tauhe indichan ipurhi pitichan. Kapchwa he in shirat ngun enga ishu hawaran haka. Wani kurikwecha, we kopa he char haki cher bo ka char waripiter sumo korcha un andan in waripikon. Oh Dios del fuego, recibe propicios. Pues veneramos a nuestros difuntos. This Chiringen Tsutsuki is it's kind of a yellow flower that we use as ornamental in Mexico and different countries when you know, we use it for ornamental in our tombs for our people who passed away, our grandparents and, you know, our little kids. So we use it in November, the 1st and the 2nd of November, and that's the reason we consider this like a hymn, like a special song.
Thanks again very much.